Bueno, muchachos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes la solución de un circuito mixto. Dado que el proceso para desarrollar un circuito de estos es un poco más extenso, vamos a dividir el proceso o el video en dos. ¿Listo? La primera parte hablaré de cómo hallar la resistencia total. Y ya en la segunda parte hablaremos pues ya de hallar la corriente y los voltajes y los voltajes en cada una de las resistencias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los circuitos mixtos. ¿Listo? Mixtos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el circuito. Bueno, primero vamos a colocar las fórmulas, como siempre lo he hecho en todos los videos anteriores. Las fórmulas y la ley que vamos a trabajar. La ley que vamos a trabajar es la ley de Ohm. Y vamos a trabajar otra vez el tema de la torta. Lo dividimos en dos. La mitad va a ser voltaje, la otra mitad va a ser corriente y resistencia. Tres fórmulas como siempre. La primera, voltaje es igual al producto o a la multiplicación de corriente por resistencia. La segunda sería el valor de la corriente, donde vamos a dividir el voltaje sobre resistencia. Corriente dividir voltaje sobre resistencia. Y la tercera sería la resistencia, donde dividimos voltaje en corriente. Voltaje en corriente. ¿Listo? Con esto ya tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a proceder a hacer el dibujo de nuestro circuito mixto. Nuestro circuito mixto va a tener una resistencia, dos resistencias, 3 y 4. Recordemos que un circuito mixto puede tener muchas más resistencias, pero pues para darle una explicación a este vamos a utilizar 4 resistencias. Entonces tenemos una fuente, ¿cierto? Un voltaje. Vamos a colocarlo acá, rojo. Entonces esta va a ser resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Ahora bien, la fuente, entonces tenemos una fuente de voltaje. Vamos a colocarle una fuente de 48 voltios. Vamos a darle valor a las resistencias. La R1 va a ser un valor de 100 ohmios. La R2 le vamos a dar un valor de 2200 ohmios. R3 démosle un valor de 330 ohmios. Y R4 démosle un valor de vamos a colocarle una pequeña. Vamos a darle un valor de 10 ohmios. Listo, ya tenemos los valores dentro del circuito. ¿Qué vamos a hallar? Obviamente, la resistencia total del circuito, que es lo que vamos a hacer en la primera fase. Vamos a hallar la corriente total. Vamos a hallar voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, voltaje en R4, corriente en R1, corriente en R2, corriente en R3. ¿Ok? Ahora, perdón, y corriente en R4, me faltaría una resistencia. Corriente en R4. Ahora bien, recordemos que debemos tener en cuenta lo que vimos en los videos anteriores de circuitos series y paralelos. Eso tiene unas condiciones. Vamos a aplicar esas mismas condiciones al circuito mixto. Bueno, entonces empecemos a solucionarlo. Lo primero que tengo que hallar es la corriente total. Perdón, la resistencia total. Para hallar la resistencia total, yo debo de empezar por verificar en el circuito qué resistencias están en serie. Primero hago series, luego paralelos, para finalmente llegar a que me quede una sola resistencia. Entonces, si yo analizo el circuito, yo tengo
yo puedo decir que acá viene la corriente en R1, llega a este nodo, ¿cierto? Pero acá esa corriente se va a dividir en dos caminos, en uno donde está la resistencia 3 y la 4, ¿cierto? Y en el otro donde está la resistencia 2. Ahora bien, si yo analizo este circuito, la resistencia 2 está en paralelo con resistencia 3 y 4, porque terminan en un mismo nodo. ¿Listo? Arrancan en un mismo nodo y terminan en un mismo nodo. Por consiguiente, sé que resistencia 3 y 4 están en paralelo. En serie. Estos están en serie. Entonces, lo primero que yo voy a solucionar es esta serie. Entonces, resistencia total es igual a... primero hacemos esta serie, entonces podemos decir resistencia 3, 4 es igual a la suma de la resistencia 3 más la resistencia 4. Resistencia 3, 4, que son las resistencias que estamos haciendo acá, es igual a resistencia 3, 330 ohmios, más resistencia 4, 10 ohmios. Resistencia 3, 4 es igual 330 más 10 ohmios serían 340 ohmios. Ahora, cada que yo haga paso por paso, debo de nuevamente hacer el circuito para entenderlo mejor. Entonces, en este caso, ya junté dos resistencias. Voy a hacer nuevamente el circuito. Resistencia 1, no he trabajado con ella. Resistencia 2 tampoco. Y aquí ya tenemos una sola resistencia, que es la resistencia 3,4 que acabamos de hallar. Entonces volvamos a colocar los valores. 48 voltios, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3,4. Démosle los valores. Resistencia 1, 100 ohmios, resistencia 2, 2200 ohmios, y resistencia 3,4, que ya tengo un valor de 340 ohmios. Bueno, ya acá tenemos un nuevo circuito. En este circuito entonces ya puedo concluir que tengo dos resistencias en paralelo. Listo, salen de un nodo y llegan a un mismo nodo. Entonces vamos a solucionar este paralelo. Para solucionar este paralelo, yo voy a utilizar en la clase, en el video anterior de circuito en paralelo, yo les enseñé dos modelos para resolver un circuito en paralelo. En ese caso voy a utilizar el modelo número 1. Entonces, resistencia, ojo, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 es igual a la resistencia 2 por resistencia 3, 4, y eso lo divido en resistencia 2 más resistencia 3, 4. Entonces vamos a solucionarlo. Resistencia 2, 3, 4 es igual. La resistencia 2 tenemos un valor de 2200 ohmios y lo vamos a multiplicar por resistencia 3, 4, que en este caso es de 340 ohmios. Luego esto lo dividimos entre la suma de los dos. Resistencia 2, 2200 ohmios, más resistencia 3, 4, 340 ohmios. La resistencia 2, 3, 4 es igual 2200, hacemos una multiplicación. 2200 por 340, eso me da un valor de 748.000 ohmios, y eso lo divido en la suma de 2200 más 340. 2200 más 340 me da 2540 ohmios. Entonces luego realizo la división. 748.000 dividido 2540 me da un valor de 294.48 ohmios.
Recordemos una regla de los circuitos en paralelo. El valor resultante del circuito en paralelo o de los elementos que yo estoy dividiendo debe de ser menor a la resistencia de menor valor que hay en el circuito. Dado que el circuito en paralelo es de 2200, una resistencia es de 2200 y la otra es de 340, el valor de mi ejercicio me debe dar por debajo de 340. Como podemos ver acá, me da 294.48, o sea que vamos bien encaminados. Listo, ya con esto pues resolví este paralelo. Ahora bien, vamos a dibujar nuevamente el circuito y vamos a dibujar R1 y la resistencia resultante de estas dos. Ahora bien, la R1 no la he tocado, ¿cierto? Y la otra resistencia sería vamos a reemplazar acá R1 y la otra resistencia que acabamos de hallar es la resistencia 2, 3, 4, ¿cierto? Volumen y colocamos el mismo voltaje, 48 voltios. Resistencia 1 sería, no la hemos cambiado, no la hemos trabajado, 100 ohmios. Y la resistencia 2, 3, 4 sería de 294.48 ohmios. Ahora bien, aquí ya tenemos realmente un circuito en serie para reducirlo a una sola resistencia. Entonces, hagamos el procedimiento. Resistencia total, porque ahora sí vamos a hallar la resistencia total, es igual a resistencia 1 más la resistencia 2, 3, 4. Ok, reemplacemos. Resistencia total es igual a resistencia 1, 100 ohmios, más resistencia 2, 3, 4, 294.48 ohmios. Resistencia total entonces es igual a la suma de estos dos. 100 más 294.48. Eso nos da un valor total de resistencia total de 394.48 ohmios. Esta sería la resistencia total del circuito. Como les dije, en la segunda parte vamos a solucionar el resto de interrogantes que tenemos acá: corriente total y la corriente en cada una de las resistencias y el voltaje en cada una de las resistencias. Con este procedimiento lo que hicimos fue hallar la resistencia total de este circuito mixto.